Ya está. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludamos acá, Jesús, esperando que ustedes se puedan conectar a esta preciosa noche aquí y escuchar el mensaje, ¿verdad? Que el Señor nos quiere hablar. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y esta oportunidad que nos está dando. Y vamos a orar para poder dar esta lectura de la palabra del Señor. Amén. Amantísimo Dios y Padre eterno que estás en gloria, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos estás dando en esta noche, Padre, de poder estar acá reunidos con mi esposa para poder dar este mensaje de tu palabra, Padre Celestial. Que seas tú y tu Santo Espíritu, Padre, hablando, Señor, a cada corazón, Padre. La palabra quede grabada, Padre Santo, para que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres hablar y dar en esta bendita noche, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y esperando, Señor, que hermanos y amigos que se puedan conectar en esta noche puedan escuchar este mensaje y poder atesorarlo en sus corazones. Muchas gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, en esta bendita noche. Amén y amén. Mis amados, la lectura en Romanos 1, del 1 al 7. Romanos 15, perdón, mis hermanos. Romanos 15 del 1 al 7. Y nuestro tema es la unidad en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 15, 1. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Tiene en mente el de que estos hermanos más débiles que también se hagan fuertes en la fe y en el conocimiento del Señor. Agradarnos a sí mismo estropea nuestra comunión con Cristo, dice la palabra, cristiana, dice la palabra, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad, mis hermanos, que realmente el Señor nos dio a nosotros de gracia su palabra, ¿verdad? Entonces la misma palabra nos enseña que nosotros, así como recibimos de gracia debemos de dar también, ¿verdad? Y compartir la palabra del Señor, y como dice su palabra, ¿verdad? Que los más fuertes podamos sobrellevar a los más débiles en la unidad del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no debemos de contender con la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Sino al contrario, debemos de dar palabra de fe, palabra de bendición, ¿verdad? Para así que sea glorificado el cuerpo de Cristo. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 2. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Amén, aleluya, gloria a Dios. Se refiere a renuncia, acto legítimo, porque el cristiano más débil piensa que es incorrecto, dice, ¿verdad? Podemos ver aquí como la palabra nos enseña, ¿verdad? Que nosotros
en vez de criticar, de murmurar, de juzgar, debemos de enseñar. Y si vemos que un hermano, por ejemplo, pudiese estar entendiendo mal un versículo, la palabra del Señor, nosotros con la ayuda de Dios dar esa versión, esa explicación conforme al Espíritu Santo y conforme a la palabra del Señor. Amén. Versículo 3 dice, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice la totalidad de la vida y el ministerio de Cristo estaba, dice, dedicado a la voluntad del Padre. Cristo sufrió, dice, este reproche para nuestro bien y seguramente no para complacerse a sí mismo. Esto debe ser nuestro ejemplo, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque también aquí la palabra del Señor nos habla que si alguien murmura de nosotros que está haciendo algo mal, debemos de nosotros realmente también soportar calladamente ese vituperio, ¿verdad? Porque imagínense, si nuestro Señor Jesucristo soportó y aguantó tanto insulto, tanto maltrato, tanta herejía, porque nosotros no vamos a soportar una crítica de alguien, ¿verdad? Que en vez de ser de edificación, venga a destruir, ¿verdad? Nuestra alma, ¿verdad? Entonces debemos de ser nosotros aguantar y sufrir, así como nuestro Señor Jesucristo recibió tanto vituperio, ¿verdad? Y dice, esto debe ser ejemplo a nosotros, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, realmente la palabra de Dios es un ejemplo de vida, es un manual para nosotros, cómo de veras realmente nosotros debemos de llevar una vida cristiana. Amén. Versículo 4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de la escrituras tengamos esperanza. Amén. Amén, gloria a Dios. Se refiere en su totalidad a las escrituras del Antiguo Testamento. La palabra de Dios debe ser siempre nuestro criterio y no debe ser de nuestra propia voluntad. Amén, gloria a Dios, mis hermanos, porque por eso dicen las escrituras, ¿verdad? Que nosotros no debemos de ponerle ni siquiera una tilde a la palabra del Señor, ni mucho menos quitarle, ¿verdad? Sino nosotros debemos de dar la palabra del Señor conforme a las escrituras, ¿verdad? Porque realmente es la palabra de Dios la que nosotros estamos leyendo, estamos exponiendo, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Debe ser siempre nuestro criterio, dice, y no debe ser de nuestra propia voluntad, dice, ¿verdad? O sea que debemos de dar siempre palabra de bendición, palabra de vida, palabra de sabiduría, mis hermanos, no inventarnos a nosotros mismos palabras que vengan de nosotros, mis hermanos, sino solamente hablar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? E incluso no debemos de pronunciar y decir, digo yo o pienso yo, porque no es lo que nosotros digamos ni lo que nosotros pensemos, sino lo que dice la palabra del Señor. Amén. Versículo 5 dice,
y que el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda que entre vosotros seáis unánimes, según Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra, presenta a Dios como el autor de la paciencia y consolación fijadas en las Escrituras. Los creyentes. Otra vez, si depositamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, no será difícil obedecer estas amonestaciones. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Aquí nos habla la palabra, ¿verdad, amados hermanos? Que si realmente nosotros somos guiados por el poder del Espíritu Santo y somos regidos por la palabra del Señor, debemos de llevar realmente, recibir estas instrucciones, estas amonestaciones de parte de Dios con amor, ¿verdad? Porque nos están enseñando realmente cómo debe de ser un cristiano, cómo realmente debemos de mantener la palabra viva del Señor, ¿verdad? Cómo debemos realmente nosotros recibir ese consejo de parte de Dios, ¿verdad? Porque por eso dice, ¿verdad? Que presenta a Dios como el autor, dice, de la paciencia y consolación fijadas en las Escrituras, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque de nosotros debemos de tratar de aprender día con día, mis hermanos, porque no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero realmente, amados hermanos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, es un manual de vida en donde nosotros día con día estamos aprendiendo algo más y algo más día con día, mis hermanos. Conforme cada uno de nosotros se mete a las Escrituras, vamos escudriñando realmente hablar por medio de su palabra. Amén. Versículo 6 dice, para que todos juntos a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Declara el ser semejante a Cristo como la única manera por la cual las diferencias pueden ser resueltas correctamente, dice. Presenta a Cristo que complacía al Padre, a quien debemos estar deseosos de complacer, dice, ¿verdad? Gloria a Dios por la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Porque podemos ver cómo aquí la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo siempre fue obediente a Dios el Padre, ¿verdad? Nuestro Padre Santo, ¿verdad? Imagínense, si nuestro Señor Jesucristo fue obediente, cuánto más nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, mis hermanos, para que en todo y por todo sea siempre nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, el que esté realmente en alto, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestros labios, que siempre sea nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que esté siempre en lo alto, ¿verdad? No importando, ¿verdad? Quién sea uno de nosotros, porque realmente, como dice la palabra, ¿quién es el hombre para que Dios se acordase de él y tuviese misericordia, verdad? Entonces, mis hermanos, debemos de darle siempre el primer lugar a nuestro Padre Santo, a nuestro Señor Jesucristo en todo. Amén. Versículo 7 dice, por tanto sobrellevaos los unos a los otros
como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice en Amistad. aceptar en amistad y comunión. Nos cubre, dice, todos los grupos en la iglesia. No importa cómo se diferencian, si Cristo recibe a los dos, estamos obligados a recibirnos el uno al otro, dice, ¿verdad? Aleluya por la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Porque realmente Dios nos enseña cómo nosotros debemos de ser unánimes en el espíritu. No debe haber egoísmo entre nosotros, mis hermanos, no debe haber envidia, no debe haber distanciamiento de ninguna manera, mis hermanos, sino al contrario, como dice la palabra, ayudarnos unos con otros, ¿verdad? Porque si a uno le falta y al otro lo tiene, entonces compartir esa palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no es para vanagloriarnos nosotros, no, mis hermanos, es para que nuestro Padre eterno y nuestro Señor Jesucristo sean realmente exaltados, sean glorificados, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, mis hermanos. No estamos hablando de ninguna otra cosa que sea, por ejemplo, una fábula de cualquier libro, no, mis hermanos. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Entonces el Señor nos está llamando a unidad en el espíritu, a que nos ayudemos unos con otros. O sea, debe de haber realmente entre el espíritu de un cristiano y el Señor y un cristiano más, debe de haber coidonía realmente para que nosotros podamos agradar a nuestro Señor en todo lo que hagamos en su nombre. Amén. Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 15, 13, y dice así la palabra del Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Dice la palabra, lo que el Señor imparte a los creyentes depende de la fe, dice. Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? El Espíritu Santo nos ayudará, dice, a hacer todas estas cosas si depositamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, dice, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque realmente nosotros debemos de impartir como creyentes la palabra del Señor, ¿verdad? Y depende realmente de nuestra fe, de esa fe que cada uno de nosotros tengamos para con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De comportarnos como cristianos, ¿verdad? Porque dice, y el Espíritu Santo nos ayudará, dice, a tener, dice, todas estas cosas si dependemos, nuestra fe, dice, exclusivamente en Cristo Jesús y la cruz, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque realmente todo lo que nosotros hagamos para Dios, mis hermanos, hagámoslo como para el Señor, mis hermanos. Porque realmente nuestro Señor Jesucristo llevó, dice, todo, nuestras culpas, todo, nuestros errores en la cruz del Calvario, mis hermanos. Entonces, amados hermanos, que ese sacrificio en la cruz, nosotros no lo tomemos como algo pasajero, como algo que ocurrió, nada más porque sí, no, mis hermanos. Fue un sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos de ser creyentes con amor, con fe, realmente en nuestro Señor Jesucristo y realmente exaltando su nombre, ¿verdad? Porque
La cruz representa realmente a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios una cita. Primera de Corintios 1:18. Para concluir. Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es saber a nosotros, es poder de Dios. Amén, aleluya. Podemos ver aquí el título que dice la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de quién, mis hermanos, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque realmente la sabiduría es de nuestro Padre eterno, amados hermanos. Gloria a su nombre. Dice, en el griego, logos se traduce como el mensaje de la palabra, dice, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Como el mensaje de la palabra, las cosas espirituales no pueden ser discernidas, dice, por personas inconversas. Pero esto no importa. La cruz tiene que ser es el poder simplemente porque es precisamente ahí donde toda la verdad del pecado fue pagado, dice, dando al Espíritu Santo en quien reside el poder, libertad de acción para abrir, dice, Hablar. para hablar, No, obrar, para obrar, perdón, mis hermanos, para obrar con poder en nuestra vida, dice. Y a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque realmente la sabiduría viene del Padre de los cielos, mis hermanos. Entonces podemos ver cómo dice aquí, ¿verdad? Que realmente como la palabra dice, no se le puede dar, dice, a personas inconversas. O sea, no la pueden entender las personas inconversas sin antes haber sido instruidos en la palabra, sin antes ellos haberse detenido a leer las Sagradas Escrituras, mis hermanos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque realmente una persona inconversa que no conoce de la palabra de Dios, que no conoce a nuestro Dios, que no sabe nada de las Sagradas Escrituras, de la palabra, no puede entender, amados hermanos, realmente lo que quiere decir la palabra, ni mucho menos puede tener el Espíritu Santo en su vida, mis hermanos, de ninguna manera. Porque recordemos que cuando nosotros empezábamos, que recibimos a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, a nosotros igual nos costó, mis hermanos, entender la palabra de Dios y aún nos cuesta, mis hermanos, porque hay muchas cosas que nosotros aún no sabemos, que todavía ignoramos, mis hermanos, porque realmente la palabra de Dios es algo tan grande, tan extenso, algo tan maravilloso, mis hermanos, que no logramos entender muchas veces algo, ¿verdad? Pero ahí sí que el poder del Espíritu Santo que sí mora en nosotros, que sí está en nosotros como cristianos, es el que nos ayuda y nos redarguye realmente qué es lo que quiere decir la palabra, mis hermanos. Por eso dice aquí, ¿verdad? Como es espirituales no pueden ser, dice, discernidas por personas inconversas, dice, ¿verdad? O sea que realmente las cosas espirituales
no las puede entender una persona inconversa, mis hermanos. Por eso es que muchas veces nos juzgan, nos critican y nos llaman de locos. Pero como dice el versículo anterior que leímos, ¿verdad? En Romanos 15:13, ¿verdad? Que realmente el poder de Dios para muchos es locura, pero para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es vida y vida eterna, es salvación de nuestra alma, ¿verdad? Es realmente el pan de vida para nosotros, amados hermanos. Entonces, realmente, como sigue diciendo aquí, dice, no importa, dice, la cruz tiene que ser, eso lo veremos, dice. Poder simplemente porque es precisamente ahí donde toda la deuda del pecado fue pagada, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque qué maravilloso sería que realmente toda persona que escuchara de la palabra de Dios pudiera ser realmente convertida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque por eso dice la palabra, ¿verdad? Que el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz fue para pagar todos nuestros pecados, para limpiarnos de toda culpa. Pero eso es lo que a muchas personas les cuesta entender, amados hermanos. Gloria a Dios, sigue diciendo, el Espíritu Santo en quien reside, dice, el poder, libertad de acción para obrar con poder en nuestra vida, dice, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad, mis hermanos? Porque realmente es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a vivir día con día, porque es el Espíritu el que realmente nos habla a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, mis hermanos, para que nosotros podamos realmente llevar una vida como cristianos, mis hermanos. Y como dice la verdad, debe de ser compartida, ¿verdad? Para que todo aquel que en este momento no la pueda entender, no la pueda comprender, más adelante sí pueda tener realmente esa gracia de poder entender la palabra del Señor. Gloria a Dios, mis hermanos, realmente debemos seguir instruyéndonos en la palabra del Señor, debemos de dedicarle más tiempo a las Sagradas Escrituras para que podamos nosotros realmente aprender más de lo que el Señor quiere darnos a nuestras vidas. Amén, gloria a Dios, que el Señor me los bendiga, cada uno por nombre. Vamos a quedar despedidos con una oración, amados hermanos, dándoles las gracias a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús y todas aquellas personas que pudieron sintonizarse, amados hermanos. Les agradecemos en el nombre de Jesús y los invitamos siempre para que puedan sintonizarse, mis hermanos, y que podamos ser siempre bendecidos con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, vamos a orar para quedar despedidos, que el Señor me los bendiga. Oh sí, mi Dios y buen Padre, Señor amado, gracias te damos, Padre Santo, en esta bendita hora, Padre bendito, por lo que tú ya nos has permitido hacer, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, Padre de la gloria, te agradecemos infinitamente, Padre Santo, porque Señor, sabemos, Padre, que tú estás siempre en nuestras vidas, Padre Santo, que eres tú, Señor, hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu, Padre Santo. Oh Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te rogamos, Padre, que seas tú, mi Dios bendito, siempre, Señor amado, Padre Santo, en nuestras vidas, Padre, para que nosotros podamos ser cada día mejores, Padre Santo, que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, que podamos ser realmente instruidos, Padre, por tus sagradas escrituras, por tus enseñanzas, Padre de la gloria. Oh, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, los bendecimos a cada uno por nombre. Y te ruego, Padre Santo, que seas tú en sus vidas, Padre Santo. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre Santo, por lo que has
hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que harás, Padre Santo, porque tenemos palabra, tenemos promesa, nuestro Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Que tengan una buena noche. Que la paz del Señor nos pueda guiar siempre. Amén. Gloria a Dios.